Entonces, arrancamos con el contenido. ¿Qué nos propone en el texto? No nos propone nada porque no cambia la página. Ahí está. Nos dice dos cosas al principio, dos ideas que separan a la sociología del estudio del sentido común, por ejemplo. Esto no responde directamente a esa primera pregunta de cuáles son las formas que rechaza Bauman para entender qué es la sociología, pero sí nos guía para entenderlas, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que la sociología no es una separación natural de los objetos de estudio, sino es resultado de que, bueno, la naturaleza nos dice qué es qué cosa, ¿sí? Sino de maneras históricas de ver la realidad y de separar las cosas. Pero tampoco es exactamente un espacio determinado por lo que digan los expertos, ¿sí? Los expertos dijimos, bueno, esto va a ser la sociología. No, lo que pasó es lo siguiente, es que existe no existe una división natural del mundo humano, ¿sí? Ni lo que rodea el mundo humano, qué es lo biológico y qué es lo social. Esta separación es histórica, ¿sí? Porque cada disciplina y la propia sociología tiene una historia de relaciones con su propio desarrollo y con otras áreas del conocimiento científico y filosófico. Vale decir, las tradiciones de pensamiento, ¿sí? Parten de, por ejemplo, de la filosofía natural y ahí se van dividiendo a partir de determinadas necesidades históricas. Esto es más claro, por ejemplo, en la separación en la filosofía natural propiamente dicha, vale decir, por ejemplo, las que contiene las disciplinas que después fueron cosas como la física o la química. Y si ustedes miran hoy, bueno, ustedes tienen 10 físicas y 5 químicas. ¿Sí? Tienen química normal, por decirlo así, química orgánica, o química del carbono, o química de ciencia de materiales. Un montón de diferentes formas de ver la realidad, por decirlo así. Pero están determinadas históricamente, no son en sí mismos naturales, y al mismo tiempo tienen una determinada relación con el mundo externo. ¿Y esto en qué impacta? Bueno, impacta precisamente en la forma que hay para conocer al mundo. Por ejemplo, una dificultad que tienen las ciencias sociales es que nuestros objetos de estudio cambian mucho con la historia, porque la historia cambia más rápido, por ejemplo, que la biología. E incluso cambia más rápido que las normas del universo. Entonces, por ejemplo, pedirle a las ciencias sociales leyes universales es mucho más complicado que pedírselo a la física, ¿sí? O a la química, porque depende de comportamientos, de situaciones y de evoluciones que tienen otro ritmo de cambio. Por decirlo así, la disposición de nuestro organismo en estos últimos 50 años, desde el punto de vista de la biología que impacta, por ejemplo, en la medicina, no cambió nada, el cuerpo humano no evolucionó tanto como para que cambien cosas. En cambio, en la sociedad pasaron un montón de cosas que impactan muchísimo. Para empezar, por ejemplo, la aparición de Internet, ¿sí? La comunicación virtual a distancia, esta que tenemos, era impensable hace 50 años, era cosa de ciencia ficción. Ustedes pueden encontrar, ¿sí? Películas de ciencia ficción en blanco y negro con videofonos, ¿sí? Pero era ciencia ficción, no existía en la realidad. Ahora tenemos esto. Entonces el contexto define también lo que cada disciplina científica puede ser, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el primer texto de Bauman estaba escrito antes de toda esta revolución y tuvieron que corregir cosas. Por eso ustedes van a ver que dice edición íntegramente revisada, porque había cosas que directamente ya no funcionaban, pensando sociológicamente sin tener en cuenta determinados cambios sociales. Esto nos pasa todo el tiempo y es bastante normal. Eso se conduce a que Bauman y May van a decir que la sociología se define por el tipo de preguntas que realiza, ¿sí? Y eso va a caracterizar la perspectiva cognitiva, dicen, de qué es lo que hace la sociología. En realidad las ciencias sociales en general, pero en particular hablan de constituir una serie de prácticas sistemáticas para el estudio de la sociedad y de las interacciones sociales. Les voy a decir la verdad, esta es una definición muy clásica de lo que es la sociología, ¿sí?
no es una gran novedad, no les corresponde a estos autores decir nosotros lo inventamos porque no sería así. Esto como ellos lo escriben en una introducción aparece así, pero no fue una idea de ellos, digamos. Que sea una práctica sistemática se refiere a que es conocimiento científico, precisamente, y no cualquier tipo de conocimiento, ¿sí? Y que sea el estudio de la sociedad, de las interacciones sociales, bueno, tengo que decir que en este punto se corresponde con algo que cualquiera desde el propio sentido común también podría decir, ¿sí? ¿Qué estudia la sociología? La sociedad, ¿sí? ¿Y qué es la sociedad? Bueno, un conjunto de interacciones sociales. Es quizá la idea más básica que hay de sociedad, y por lo tanto de lo que es el objeto de estudio de la sociología. Con todo, no quiere decir que no sea válido. Buena parte de lo que hace la sociología, que nosotros vamos a ver, es precisamente esto. Por lo tanto, como introducción a lo que nosotros vamos a ver, está bien. Sí, está bien plantear esta lógica. Simplemente aclarar que quizás se puede profundizar. De hecho, si tenemos un ratito después de terminar con el PowerPoint, lo vamos a poder ver con un poco más de profundidad. La sociología también visualiza las acciones humanas como componentes de configuraciones de interacción más amplias. Esto, ¿qué significa? Que no es una charla de barrio, ¿no? A mí no me interesa por qué Pepe hizo tal cosa. Incluso hasta la brutalidad, ¿sí? A mí no me interesa por qué Juan le pega a María. Como sociólogo, a mí me interesa por qué existe la violencia de género como regularidad. A mí no me interesa por qué Ana esclaviza a Pablo, ¿sí? A mí me interesa la esclavitud como generalidad, o la explotación como generalidad, ¿sí? O la pedofilia como comportamiento sistemático. Eso es lo que me interesa como sociólogo, no me toca juzgar el comportamiento individual o la psicología individual de quien hace una determinada acción, ¿sí? A mí lo que me compone en realidad como sociólogo es, en todo caso, ver esto. Si un determinado comportamiento humano forma parte de una configuración de interacción más amplia. Entonces, por ejemplo, voy a decir que la violencia de género, ¿sí?, es parte de una configuración amplia, el patriarcado, ¿sí? O el machismo, si quieren otra definición. ¿Mm? Y diré que el otro comportamiento, la esclavización de una persona por otra, puede tener que ver con un contexto general, ¿sí? Vale decir la existencia de la esclavitud como forma dominante de producción. ¿Mm? Pero puede ser que no. Ustedes pueden encontrar gente que hoy es esclava de otras personas, ¿sí? Lo que pasa es que como no es una interacción ampliamente difundida, ahí uno puede decir, bueno, acá pasa algo psicopatológico, por ejemplo. Porque uno diría, no hay nada más fácil para hoy que un esclavo liberarse. No, bueno, hay configuraciones psicológicas que le impiden a la gente romper determinadas relaciones de codependencia sumamente agresivas. ¿Sí? Entonces uno puede hablar de esclavitud, pero como fenómeno psicopatológico. ¿Mm? A lo mejor no como fenómeno sociológico. ¿Sí? No obstante, hay algunas instancias, por ejemplo, la trata de mujeres, donde uno tranquilamente puede hablar de esclavitud como práctica sistemática, como una interacción amplia en las configuraciones sociales. Cualquiera que haya alguna duda, incluso así se desmutea y me interrumpe y me pregunta, ¿sí? En este sentido, los actores se hacen visibles no como personas autónomas, sí, perdón, o aisladas que toman decisiones particulares, sino como partes de redes de interdependencia, ¿sí? De las que no, en general, no, acá puse no siempre son conscientes siguiendo el texto, pero en realidad la inmensa mayoría de las veces no somos conscientes de las redes de interdependencia de las que participamos. ¿Sí? Es una cuestión que vamos a ir también desglosando a lo largo de la cursada. Bueno, por eso dicen los autores que son preocupaciones de la sociología, ¿no? Las configuraciones como disposiciones de acción a la estructura social, un poco lo que dijimos antes, que implica cada comportamiento según su origen y sus consecuencias sociales, no por lo que es, sino de qué red de interdependencia viene y cómo impactan las redes de interdependencia.
Las redes de dependencia mutua para la producción de la vida material y simbólica. Esto van a ver que tienen mucho que ver cuando veamos Marx y las relaciones sociales, cómo se ve con claridad. El condicionamiento recíproco de las acciones en cada contexto. Esto es básicamente Weber. Lo vamos a ver casi inmediatamente cuando empecemos a ver los autores básicos de la sociología, por eso lo están haciendo estos autores, porque son cosas muy fundamentales. Y también la expansión o el confinamiento de la libertad. Si bien lo vamos a ver un poco más indirectamente con Durkheim, y en este caso sí lo toman de una manera un poco más amplia, porque es también el sentido político que le dan al texto. Vamos a hacer un comentario al final sobre esto también. Sí está presente la posibilidad. Pero este último punto tiene mucho más que ver con a dónde están dirigiendo esta introducción y este texto en general. Entonces, la pregunta de la sociología sería, ¿cómo se relacionan los tipos de relaciones sociales presentes en nuestra sociedad, en cada sociedad en realidad, nuestra manera de reconocerlas y autorreconocerlas en ellas, con nuestras acciones y sus consecuencias? Esta sería la pregunta resumen general, ¿no? Son las que definen la sociología como rama relativamente autónoma de conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que, según estos autores, ninguna otra disciplina hace exactamente esta pregunta, ¿sí? Hace otras preguntas relacionadas, referidas, porque, por ejemplo, la antropología hace estas preguntas, ¿sí? Pero no con nuestra sociedad, sino con otras sociedades, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando un antropólogo hace esas preguntas sobre nuestra sociedad? Bueno, que automáticamente estaría haciendo sociología. ¿Sí? Y el autorreconocimiento, bueno, la psicología también explora el autorreconocimiento, ¿sí? Pero no como relaciones sociales presentes en la sociedad. ¿Se entiende? Es una diferencia importante. El psicólogo se pregunta por el autorreconocimiento en un determinado contexto más limitado, ¿sí? También se pregunta por las causas de las acciones y de las consecuencias, pero es desde otra perspectiva. No de qué red de interdependencia viene y en cuál impacta, sino en general, ¿sí? No en lo personal, por decirlo así. No sé, ahí me mezclé un poco. Bueno, creo que la idea está más o menos clara. Igual, me cuesta mucho seguir el PowerPoint, me parece una manera horrible. Es la primera vez que lo hago por Zoom, creo que no lo voy a hacer nunca más en la vida. Honestamente. La segunda parte del texto establece esta tensión que realmente es muy importante entender que existe, porque para estudiar sociología lo primero que hay que hacer es romper con un montón de cosas que traemos, ¿sí? Y se da muy en el sentido en que lo plantean los autores acá, porque a diferencia de otras disciplinas, dice, los objetos de estudio se definen dentro del propio campo científico. Esto no es, por ahí no es tan ajustado a la realidad para cualquiera de los campos, pero es cierto que la inmensa mayoría de los objetos de estudio de la sociología ya están definidos en el sentido común. Todos podemos dar alguna definición, a lo mejor no cualquiera puede dar una definición de, no sé, ionización de un átomo, ¿sí? Acá ya está avisando que nos estamos quedando sin tiempo. De ionización de un átomo, voy a ver si llego por lo menos a terminar con el PowerPoint. No cualquiera puede dar la idea de qué es la ionización de un átomo, pero cualquiera puede entender básicamente que la clase social tiene que ver con las jerarquías o con la cantidad de dinero que la gente tiene. Cualquiera puede decir que la dominación es cuando alguien puede mandar al otro, o todos tenemos una idea del poder. Pero son ideas que vienen desde el sentido común y son ideas que la sociología permanentemente tiene que combatir, ¿sí? Y por esto se da el enfrentamiento con el sentido común, ¿sí? Y pasa que a veces los límites no son claros y se produce un conflicto con la interpretación de la realidad. Y hay que decirlo, el primer conflicto le pasa al propio analista de la sociología. Esto, pucha, tengo que pensarlo de nuevo, siempre lo di por sentado y de pronto me tengo que poner a pensar críticamente acerca de la realidad, ¿sí? Quizá los autores no usan todo el tiempo esta noción de pensamiento crítico, pero es lo que se trasluce a partir de todo el texto. Y lo vamos a ver con mucha más precisión, digamos, la clase que viene cuando veamos la imaginación sociológica
y la discusión acerca del carácter científico de la sociología a partir del texto de Bourdieu. Y por supuesto está esta cuestión principal de la cuestión política del uso del conocimiento. No hay conocimiento que no sea ideológico, que no sea político. Entonces, cuando la sociología dice cosas, como cualquier otra disciplina, lo dice para que tenga, directa o indirectamente, impacto en la realidad, ¿sí? Perdón, ahora estoy viendo que... Ok, disculpen. No, porque aparecen cosas del chat y no las veo en pantalla, entonces tengo que... Estaba... Claro que nosotros decimos cosas, pero ¿qué pasa? Para hacer política pública a partir de la física, no hay mucho problema. Quiero decir, fíjense ahora con el COVID, por ejemplo. ¿Le hacemos caso a los científicos, a los sanitaristas, por decirlo así, a los epidemiólogos, o no le hacemos caso? ¿Sí? Pero no les discutimos acerca si tienen razón o no. ¿Nos parece bien o nos parece mal? Pero ¿qué pasa? En disciplinas como la sociología, donde los agentes políticos, los políticos y los agentes sociales, por ejemplo, los integrantes de movimientos sociales, tienen instalado el sentido común, cuando proponemos políticas públicas o conocimiento para hacer política pública, permanentemente hay que estar discutiendo todo. Porque la gente intenta hacer política pública, políticas sociales a partir del sentido común. Es lógico, ¿sí? Entonces la crítica sociológica siempre cae pesada. Y por supuesto hay dos cuestiones que es importante. Una, que a la gente que tiene poder no le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Y sobre todo no aguantan que les digan que están equivocados en cómo hacen las cosas. Porque justamente quien hace política es porque tiene fuertes convicciones. Aunque esa fuerte convicción sea, me quiero llenar de plata con la política, ¿eh? Ojo, eso también es una convicción. Ser una horrible persona en política también está basado en fuertes convicciones. Entonces, pónganle una serie de políticas honestas, ¿sí? Gente que realmente quiere mejorar la sociedad. Tiene fuertes convicciones, pero esas fuertes convicciones están basadas en el sentido común. Y por lo tanto son precisamente el tipo de convicciones que la sociología va a atacar de lleno, ¿sí? El amor a la familia es lo primero que tenemos que criticar, ¿sí? ¿De dónde viene, a dónde va, cuáles son las consecuencias? Criticar no significa destruir, aniquilar, proponer otra cosa. Criticar significa entender científicamente, entender de otra manera, ¿sí? Y la otra rama de gente que tampoco le gusta mucho es aquella gente que tiene poder, ¿sí? Poder económico. Claro, yo mencioné el caso de las políticas, pero sobre todo también tienen poder, ¿sí? Pero es poder de determinación, quiero decir, quien tiene mucho dinero además tiene un privilegio de clase. Quienes tienen privilegios de género, básicamente los varones cisgénero heteronormativos, tienen un montón de privilegios, ¿sí? Bueno, cuando las ciencias sociales van y critican esos privilegios, sea desde el feminismo o de cualquier otro lado, aparece inmediatamente la resistencia, ¿sí? No, eso es feminazi, no, eso es querer dominar al hombre, no, eso va en contra de la libertad. Es el sentido común el que está diciendo quiero defender mi privilegio de género. Lo mismo va a ser el que tenga privilegios de clase. Cuando se quiere repartir la riqueza, no podemos repartir la riqueza porque así invertimos, porque nosotros nos la ganamos con nuestro esfuerzo y los demás son vagos, ¿sí? Esas nociones de sentido común tan extendidas en nuestra sociedad, porque nosotros, especialmente los porteños y sus alrededores, estamos tremendamente politizados, siempre hacemos política desde el sentido común. Y eso es algo que hay que, digamos, desde la sociología, bueno, criticar permanentemente. Entonces, acá sí esto es importante, además lo aclaro porque siempre aparece más o menos cuando preguntamos estas cosas, las 4 diferencias que establecen los autores entre el discurso de la sociología y el del sentido común. En primer lugar, hay que decir que la sociología sigue las reglas del discurso responsable. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una metodología asimilable al discurso científico de cualquier disciplina. Se produce nuevo conocimiento planteando hipótesis, criticándolas,
criticando el trabajo de los pares, ¿sí? Discutiendo sobre bases empíricas y no solamente sobre ideas que se me ocurrieron, tratando de mostrar que las propias ideas son conducentes y coherentes en un esquema más amplio, por ejemplo, en una determinada teoría aceptada. ¿Sí? Eso es tener un discurso responsable. Algo muy importante, discurso responsable nunca significa tener la razón o hablar con la verdad. No solo en ciencia social, en ciencia en general no existe la verdad, ¿sí? Es siempre un proceso, ¿sí? La segunda diferencia es la amplitud del campo de análisis, ¿sí? No tiene que ver, el sentido común siempre se aplica a lo inmediato. Quiero decir, normalmente no hay una reflexión general sobre el patriarcado en la persona que a partir del sentido común defiende una determinada relación mujer-hombre, hombre-mujer. La discusión sobre si Juanita tenía que hacerle la comidita a Pedrito, ¿sí? Aparece desde el sentido común ahí, no desde una naturalización general de la posición social de la mujer. Aparece a veces, uno lo puede ver, la generalidad en Aristóteles, ¿sí? Pero el sentido común, pero Aristóteles eso no era exactamente sentido común, era lo que había de ciencia en la época, ¿sí? Y de ciencia interesada, por supuesto. Ahí tengo un ejemplo que la filosofía está orientada. Aristóteles decía, no, la mujer es naturalmente inferior al hombre y punto. ¿Se entiende? Nos quedamos ahí. No volvemos a tener problemas con eso. Entonces, la sociología sí lo que hace es tener siempre una perspectiva más amplia que el sentido común. Parte del punto anterior también es este tercero de tener un sentido de la realidad como práctica social y no individual. ¿Se acuerdan? El actor estaba definido o revelado en la práctica social, no como lo que hace como persona, sino como lo que hacen muchas otras personas de manera muy parecida. A mí, lo que le decía antes, no me interesa el machismo de Pedrito, sino que la forma de machismo de Pedrito se repite en Juan, en Alejandro, en Mariano y a veces también en Josefa, ¿sí? Se repite en todes, ¿sí? Esas prácticas, ahí es donde me interesa. Y es donde va a haber siempre una crítica general y no individual, algo diferente al sentido común. Y lo último, esto también es muy importante y se refiere específicamente a un carácter del sentido común, es que no es autocrítico, ¿sí? El sentido común es autoevidente. Y por lo tanto no quiere otras formas de entenderse. Hechas estas diferenciaciones con el sentido común, lo que hace después en el texto es plantear un poco las utilidades de la sociología precisamente para enfrentar estas condiciones del sentido común, las que nos impone el sentido común. Pero no es algo que a mí me interese tanto en términos de presentar la asignatura. Porque yo lamento decir que si bien las cosas que dicen en el texto, ustedes lo van a ver en la última parte del texto, si quieren después repasar cuando cuelgue la presentación de PowerPoint completa, está ahí, faltaban 2 o 3, lo que antes eran filminas, diapositivas, no era nada importante, ustedes lo van a encontrar ahí. No, eso no me preocupa demasiado. Lo que a mí me preocupa un poco es que da una imagen de la sociología que, si bien no es inexacta, no dice cosas que no es verdad, también inducen un poco a error, y esto tengo que decirlo, porque le pasa incluso a muchos estudiantes de ciencias sociales. Como muchos de ustedes pertenecen a ese grupo, probablemente es bueno advertirlo. Lo que nos dicen Bauman y Bey en esa parte final del texto es que al permitir tener una mirada crítica de la realidad, ¿sí?, tener conocimientos sociológicos nos hace más resistentes frente al poder, nos permite criticar ese sentido común que a veces es opresivo, nos permite vernos en las redes de interdependencias, entendernos mejor, nos permite ser más tolerantes con los demás. Todo esto es verdad para el estudioso de la sociología, ¿sí? Todo esto que van a decir los autores ahí es cierto, pero lo que tienen que saber es que la inmensa mayoría de la ciencia social que se practica en el mundo es práctica, ¿sí? No está orientada a los propios estudiantes, ni a los propios científicos, ¿sí? La ciencia existe porque controla aspectos de la realidad. Entonces, pónganle que todos los científicos del mundo somos gente buenísima,
tenemos las mejores intenciones del planeta, pero gente, la bomba atómica existe porque existen los científicos, ¿sí? La soja transgénica existe porque existen los científicos, ¿sí? La metodología científica de extraerle tiempo de trabajo al trabajador en la fábrica con la línea de montaje existe porque existen los científicos. A nadie se le ocurre decir que el trabajo, por ejemplo, de Taylor, uno de los que inventaron el Scientific Management, estas cosas que ven ustedes a Chaplin moviendo las manos así en tiempos modernos, y si no, vean tiempos modernos porque es imprescindible, eso es ciencia aplicada, ¿sí? Y cuando la física quiere controlar materiales, conociendo cómo están hechos los materiales, la química quiere controlar compuestos, porque estudia de qué están hechos los compuestos, la biología quiere controlar organismos, y por eso la medicina tiene tanto de biología, que no hay misterio, ¿no?, en que la medicina y la biología están hechas para controlar la salud y el medio ambiente, por ejemplo, ¿sí? Sino para qué investigamos en biología. ¿Para qué va a estar hecha la sociología? Fundamentalmente. Bueno, la sociología, la antropología, la ciencia política, estudian el comportamiento de poblaciones, ¿sí? Su impacto social es el control de poblaciones, para bien o para mal. Cuando yo quiero terminar con la opresión burguesa, o quiero terminar con el patriarcado, o quiero terminar con la destrucción sistemática del medio ambiente por el consumismo, ¿sí? Quiero controlar el resultado existente de lo que hacen las poblaciones. A lo mejor es para hacer un bien, pero el conocimiento hecho para controlar las poblaciones a priori no es bueno ni malo, ¿sí? Enrique Marí decía, la ciencia es como un martillo, lo puede usar para clavar un clavo y construir una casa, o lo puede usar para reventarle la cabeza a alguno. A priori no está determinado como bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el discurso responsable de la sociología? Que hay que tener cuidado. Había sociólogos muy importantes que decían, ¿cuál es la responsabilidad del sociólogo? No mentirle al empleador. Entonces, si un empresario me contrata para controlar a sus trabajadores, yo no le tengo que mentir a mi empleador, ¿sí? Eso es la ética para, por ejemplo, un Paul Lazarsfeld. Y es un sociólogo clásico, ¿sí? Y no era por ahí mala persona, él acariciaba a su perro, no le pegaba a sus hijos, era buena persona, pero esa era su lógica, ¿sí? A él lo contrataba un empresario para controlar a su población trabajadora, ¿sí? La inmensa mayoría de los sociólogos prácticos trabajan para los estados controlando poblaciones, ¿sí? Y no para bien, sino para control. Entonces, estas cosas que dicen Bauman y May, de uy, qué buena la sociología para vernos en perspectiva, todo eso es verdad, léanlo, atiéndanlo, se puede hacer, pero no es la única verdad acerca de la sociología, ¿sí? Yo lo aclaro porque, por ejemplo, hay mucha gente que se inscribe en carreras, no es para que renuncien a sus carreras ahora mismo, ¿sí? Como sociología porque quieren cambiar el mundo para bien, y después se encuentran con que la mayor parte del trabajo que encuentran, bueno, no sé si están para bien, ¿sí? No les cuento lo que pasa en disciplinas como comunicación social, ¿sí? O trabajo social, ¿sí? O ciencias del trabajo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Ciencia del trabajo, por ejemplo, está enfocada a entender cómo funcionan determinados tipos de relaciones sociales, pero no para cambiarlas en sí mismo. Sí, adentro de tu casa puedes decir, sí, yo estoy acá para cambiarlas, pero la práctica nos dice que la inmensa mayoría de la aplicación de los trabajos de sociólogos, politicólogos, comunicólogos y todos los demás ólogos sociales tiene mucho más que ver con el control y defensa del statu quo que con la revolución de las condiciones de vida en nuestras sociedades. Quiero aclararlo porque pueden no estar de acuerdo, pero antes de hacer macanas, verifiquen. Quiero decir, yo tendría que haber verificado un poquito mejor antes de terminar la carrera de sociología, porque estábamos muy convencidos de que estábamos ahí para cambiar el mundo, ¿sí? Y yo veo lo que hacen ahora, algunos de quienes eran mis compañeros de aquella época, y me quiero matar, porque digo, uy Dios, en esto terminamos, y sí, en esto a veces terminamos, ¿sí?
Y esa crítica vale también para el laburo docente, ¿eh? Ojo, nadie está fuera del sistema en este sentido, ¿sí? No importa la pretensión de realidad que uno tenga, nadie está fuera del sistema si está acá, quiero decir. ¿Sí? Si estamos acá mirándonos las caras o viéndonos los iconos, estamos dentro del sistema y somos el sistema, así que tenemos que pensar desde esa posición de ser consciente de la realidad antes de criticarla, nada más, porque está presente esta cuestión también, ¿sí? Bueno, llegamos quizá a la parte que a mí un poquito más me gusta, que es la de plantearnos algún tipo de, alguna dimensión de diálogo. Y yo tengo siempre una muletilla en vivo y en directo, que es dudas, preguntas, comentarios. Yo dejé un poquito de lado toda la cuestión de lo formal, pero sería un buen momento para que se desmuteen y bueno, nada, esto, me pregunten por lo que necesiten del resto de la cursada, sea de este texto o de todo lo demás, ¿sí? Sería importante, ¿sí? Es un buen momento. Anímense y pregunten. Hola, mi duda con respecto al texto, no me quedó claro bien el hecho de que se diga de que la sociología, el objeto de estudio, tipo, está muy unido al sentido común, por eso hay que dividirlo. Pero no me quedó claro el por qué, tipo, por qué cuando veo sociología lo puedo confundir con el sentido común. Bueno, por varias razones. Una es porque usamos un lenguaje que vos ya manejás. Entonces, como manejás el lenguaje, ese lenguaje en realidad, detrás de cada concepto tiene, si querés por decirlo así, una definición. Pero esa definición te la da el conocimiento inmediato del sentido común. Es lo que la gente en general cree que es, por ejemplo, una clase social, o una relación de dominación, o una situación de poder. No está construido a partir de un perfil crítico de ese mismo concepto. Entonces, te vamos a hablar de cosas que ya crees conocer y te vamos a estar diciendo algo completamente diferente. De hecho, en muchas ocasiones lo que se dice es lo opuesto. ¿Y por qué? Porque el sentido común, por ejemplo, defiende determinadas relaciones de poder. Entonces yo te voy a decir, como sociólogo, quiero decir, de pronto que no, funciona al revés de lo que vos estás pensando. Voy a dar un ejemplo. Si yo le pregunto a la gente una actividad donde la gente que la practica sea totalmente amorosa, querible y buena con los chicos, ¿en qué pensamos? ¿Alguien se atreve a decir en quién pensamos? Un trabajo En un que haga... maestro. Maestro, jardín de infantes. Es el ejemplo perfecto, el maestro de jardín de infantes. Desde el punto de vista de un sociólogo, digo de un sociólogo y no de un sociólogo porque digo de mí en particular, no cualquier sociólogo estaría de acuerdo conmigo, la principal función de un maestre jardinere es controlar el tiempo en el cuerpo de los chicos. No hay nada más esclavizante que lo que hace un maestro de jardín de infantes. Un maestro de jardín de infantes te dice, ¿cuándo tenés que jugar? ¿Cuándo tenés que dormir? ¿Cuándo tenés que mear? ¿Y cómo? Chicos, no te dice me tienen que pedir permiso para ir a mear, pero te dicen, chicos, si quieren hacer pis, me dicen sí. Yo le tengo que informar. Claro, eso siempre hablando de la educación tradicional. No, la tradicional y la no tradicional. No conozco ninguna alternativa al maestre jardinere de infantes que diga no es hora de dormir la siesta, o no es hora de... porque no lo sabe, no es consciente de su práctica. No, y si no, sí, mandame la dirección de un jardín de infantes diferente. A mí me hubiera encantado, pero ojo, a menos que me digas algún jardín de infante tipo Waldorf, o cuál era el otro, el nombre de esta... Montessori. Sí, muy lindo. ¿Quiénes y cuántos pueden pagar esa educación? Bueno, lo que pasa es que por ahí lo estamos, perdón que hable desde mi propia experiencia, ¿no? Pero sí, es lo que hacemos. Sí. En nuestra Argentina, conozco casos, en España puntualmente, donde hay escuelas con una amplitud impresionante acompañando al chico, y creo que en esto que estamos discutiendo del sentido común, que se opone a lo que es la sociología, que
rompe con todo eso, que acompañan al chico desde el, no es que tienen horarios ni vamos a hacer pis, ni, desde lo que realmente le está pasando en ese momento al chico. Por ahí nosotros tenemos una educación muchísimo más formal y más cerrada, y bien como decís, salvo escuelas muy particulares, es imposible para la generalidad, pero hay. Pero el hecho de que haya, el hecho de que haya para una minoría restringida, lo único que te dice es que la norma sociológica es la otra. ¿Entendés, Nora? Me lo estás diciendo en tu propio discurso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás hablando, porque tu propio discurso está montado sobre el sentido común. El sentido común te está diciendo, si hay otra educación posible, esa es la que debería ser, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice la sociología? Que lo que hay es lo que es. Y lo que hay es un 99.9% de la población mundial yendo a jardines de infantes donde se controla el tiempo. Punto, ¿sí? Después discutimos de pedagogía, ¿sí? Y con todo, quienes hemos tenido acercamiento a algún otro tipo de pedagogía, ¿sí? Yo te acepto que es diferente en niveles superiores, primaria y secundaria. No hay régimen de jardín de infantes entre los 2 y los 5 años que no hagan control del tiempo. A ningún chico del mundo se le dice a las 2 de la mañana, cuando tiene 3 años, podés seguir jodiendo tranquilamente. A las 2 de la mañana están todos los nenes durmiendo, disculpame que te lo diga. ¿Sí? Obvio. A las 3 de la tarde ya están todos los chicos almorzados, ¿sí? Si tienen alimentos, ¿sí? Ojo, claro, también me puede decir, bueno, hay chicos que no tienen acceso al jardín de infantes porque ya están trabajando. Sí, bueno, pues todavía peor, ¿sí? Pues peor para ellos, ¿sí? Ni siquiera van a poder estar integrados como trabajadores en la sociedad. Porque ¿cuál es el sentido de controlarnos el tiempo? Que nos habituemos a ser trabajadores reglados en la sociedad no tiene ningún otro sentido, ¿sí? Tenemos trabajadores que pueden estar 4 horas en un cubículo, o trabajadores que pueden dar 8 horas por día de clase por Zoom, porque son trabajadores, me estoy señalando a mí mismo, habituados a esto. ¿Y desde dónde me habituaron? Desde el jardín de infantes. Yo la quería mucho a mi maestra de jardín de infantes, pero si la vuelvo a ver, y no es violencia de género, es por lo que me hizo ella a mí. No tiene la culpa, no es consciente, ¿sí? La persona es una persona amorosa que quiere cuidar a los chicos, que elige esa carrera porque cuida a los chicos, pero todo eso que la llevó a elegir eso fue el sentido común, no la realidad de su práctica social. ¿Se entiende? Esa es la mierda que hacemos los sociólogos, ¿sí? Metemos las manos ahí, desmenuzamos lo que hace la gente y le decimos, ¿viste eso que creías que estabas haciendo? No lo haces, ¿sí? Uy, con las maestras de primaria, ¿sí? Las maestras de primaria cuando amorosamente le dicen a los chicos, que normalmente pasamos, ¿sí? Lo importante que fue San Martín, San Martín, San Martín. ¿Escucharon hablar de San Martín? San Martín, San Martín, San Martín. O, si tenemos compañeros de otros lados, Bolívar, 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 depende de dónde nos estemos peleando, etcétera, etcétera. Y claro, siempre pensando que estamos reafirmando la idea de patria, ¿sí? La idea de nuestra nación querida, el amor por nuestros compatriotas, ¿sí? Y no, lo único que estamos haciendo es reafirmando figuras de autoridad. Es para que después, cuando nos enfrentemos a un patrón o una patrona en el trabajo, estemos contentos, ¿sí? Si ustedes ven cómo se desarrolla la figura de prócer, es una persona que le da órdenes a los demás. Y que los demás obedecen gustosos. ¿Quién no quisiera estar a las órdenes de un general como San Martín? Yo hasta daría la vida como el sargento Cabral. Pedazo de boludo, ¿cómo te vas a meter adelante de una lanza? Ya vendrá otro general, ¿sí? No, Cabral, soldado heroico, es mejor morir por el patrón, ¿sí? ¿Pero qué carajo le pasaba a ese hombre? ¿Se entiende? Ya estamos mal con la idea de que vamos a la batalla por una buena razón, ¿sí? Hay que estar muy impregnado de sentido común para decir, voy a matar a esa persona que no conozco de nada, ¿sí? Y que en otras circunstancias por ahí lo quiero tener de amigo, de amante, no, le tengo que pegar un tiro en el ojo. ¿A quién carajo se le ocurre pegarle un tiro en el ojo a alguien que no conoce? ¿Sí? Y sin embargo es un comportamiento, les diría, bastante habitual,
¿sí? Digo, las guerras las ponen, no estoy hablando de la inseguridad, estoy hablando de la violencia organizada por el Estado, ¿sí? Sea contra otro Estado, contra un grupo terrorista, contra quien quieran. Sentido común puro, ¿sí? Tenemos que fíjense ustedes, muchos de ustedes quizás no habían nacido cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York. En aquel momento, cuando estábamos mirando, fue increíble, porque a los 2 días habían sido 19 terroristas de Arabia Saudita. ¿Qué hizo Estados Unidos? Fue y bombardeó Afganistán, con la excusa de combatir el terrorismo, ¿se entiende? Porque la idea de terrorismo estaba tan instalada en el sentido común que daba lo mismo a qué terrorista matabas. Te habían atacado el centro neurálgico en Nueva York, en teoría, ¿no? Porque después podemos pensar cosas, pero el discurso era que te habían atacado en Nueva York unos árabes de Arabia Saudí, y Arabia Saudí nunca la tocaron. ¿Cómo vas a tocar a tu principal socio petrolero en el mundo? No, andá a bombardear Afganistán. Y después, ¿qué hicieron? Bueno, bombardeemos Irak. Porque me piace. No había ya ni siquiera la excusa del terrorismo, porque tiene armas de destrucción masiva, ¿sí? Claro, si los norteamericanos le habían dado las armas de destrucción masiva, claro que sabían que en algún momento las habían tenido, pero eran armas obsoletas. Cuando uno relee la historia, criticando el sentido común, dice, con estos discursos me tengo que enfrentar. A veces uno en la lucha política todos los días, pensando en el diario y demás, las cosas que leemos decimos, uy, ¿y esto qué es? ¿Sí? Bueno, no pasa nada, estamos metidos en ese discurso. A los 10 años volvemos a leer las cosas que leíamos y decimos, no, nos vendieron gato por liebre, ¿se entiende? Hay que tener mucho cuidado. Es por el tema. La teología sí nos invita a hacer esa crítica ya. Sí, perdón, alguien iba a decir algo. Sí, bueno, ese es el tema. Generalmente siempre utilizan de temas como el patriotismo y todo eso como propaganda para de paso ocultar que en realidad tienen intenciones con otras cosas cuando se trata de esas situaciones. Siempre nos dan una imagen de una situación y en realidad es porque hay algo debajo de eso nada más. En general, sí, en general sí. Lo que agregaría a eso es algo que, bueno, la sociología también hace. Cuidado, es cierto, los intereses que generan un discurso de sentido común, ¿sí? Por eso tenemos que lavar con Ala y no con Ariel, porque la publicidad de Ala es mejor. Pero la inmensa mayoría de los discursos de sentido común no tienen un origen claro, ¿sí? Alguien que dijo, les voy a imponer esto porque soy malvado, ¿sí? No existe el genio maligno. Esa es otra cuestión sociológica fundamental, entender que la inmensa mayoría del sentido común naturaliza, cosifica cosas que son propias del sistema y no propias del poder concentrado, ¿sí? Porque la gente que tiene poder también está atado a ese tipo de dominación. Los voy a tener que dejar un minutito, ya vengo, porque el perro me tiene podrido. Así que lo voy a estrangular y vengo. No es violencia animal, simplemente es un asesinato cruel. Ok. ¿Me puedo hacer una pregunta? Y por favor, perdón. Acá hay una chica que no tiene micrófono y pregunta que si el PowerPoint está en el campus virtual. Todavía no, todavía no. A veces con los materiales tenemos un poquito de cuidado porque la gente se basa mucho de pronto y el PowerPoint termina siendo un resumen que yo hice del texto. Pero a lo mejor no es el resumen que la gente necesita. También deja huecos y no siempre la gente sabe completar los huecos. Quiero decir, si se lee el texto y después se va al PowerPoint, todo bien, ¿sí? El problema es que hay gente que reemplaza la lectura con los PowerPoints. Y esos huecos no se completan. Son huecos de argumentación. Yo estoy mostrando el punteo, en el PowerPoint muestro el punteo de las cosas que dicen los autores, ¿sí? Pero no los argumentos que usan los autores. ¿Y qué es lo importante? No las conclusiones. Los argumentos son lo importante, porque en ciencia lo que hacemos es criticar argumentos, no conclusiones. A mí la conclusión no me interesa, la conclusión puede ser genial, ¿sí? Puede parecerme hasta verdad, pero si no está bien demostrada no me interesa como conclusión. Buen día, profe. Sí. Martín. Sí, decime, che. Quería hacer una pregunta, no sé si la voy a saber formular bien. Con todo este asunto del sentido común,
¿A usted quién le parece que podría llegar a ser más peligroso? ¿Una persona que no jamás en ningún momento es consciente de las estructuras en las que vive y actúa? ¿O una persona que efectivamente trata de ser consciente y estudiar la vida sociológicamente y quizás utilizarla con fines maléficos, digamos? Y pensalo así, ¿quién es más peligroso en el nazismo? ¿El guardia que está vigilando en un campo de concentración y exterminio? ¿O el que coordina las tareas en el campo de concentración? No, el que coordina las tareas. Ah, tiene cero misterio. El que te mata a 100.000 personas es Eichmann, no el tarado que está con el fusil. Y una pregunta, como profesor usted, digamos, ¿tiene algún, cómo lo digo, alguna metodología de trabajo para asegurarse de que sus alumnos no se conviertan en futuro, digamos, gente muy peligrosa? Sí, tenemos una garantía, les ponemos un chip que explota si hacen algo malo. No hay manera de controlar nada. El control es una ilusión del sentido común.